Dice que no. Estoy acá. ¿Alguna vez se han fijado que los ovarios y los testículos son muy parecidos? El tamaño, son del mismo tamaño. Pero ahora sí. Un poquito más. Yo sabía Bien, entonces, en realidad sabemos de que los ovarios y los testículos son muy parecidos porque técnicamente hablando son el mismo órgano primordial. ¿Sí? ¿Qué significa? Que antes de que se defina el sexo del bebé, ¿a qué edad se puede decir que el bebé tiene un sexo definido? 5 meses. Visible, pero definido. Por ahí más o menos. 3, 5 meses. ¿Qué sucede? Este órgano o este grupo embriológicamente va a tener que diferenciarse entre reproductor masculino y reproductor femenino, ya que ambos tienen muchas diferencias. Más allá de su forma física, todos los órganos reproductores femeninos son internalizados, mientras que los órganos reproductores masculinos son externalizados, a excepción de la próstata, que es todavía internalizada. El hecho de que el sistema reproductor femenino es muy importante para la producción de estrógenos y otras hormonas asociadas a la gestación, mientras que en el caso del masculino es para la producción de testosterona y la modulación de otros andrógenos, ¿sí? Por lo tanto, cada uno ya tiene funciones muy bien definidas, separaciones definitivamente claras. Inclusive la formación de los gametos es diferente, mientras que en la mujer el sistema ovárico se encarga de madurar células germinativas que ya existieron desde antes. En el caso del sistema reproductor masculino, la producción de espermatozoides es siempre constante y no existían desde antes. Lo que existía eran las células progenitoras, ¿no? Hay total y absoluta diferencia, pero en primera instancia eran iguales. Y eran iguales antes de definirse únicamente por expresiones genéticas. Sin embargo, y lo que tenemos que aprender en la naturaleza, y gracias por ejemplo al descubrimiento del ADN sabemos, es de que la naturaleza evolutiva va a buscar ante todo la simplicidad y la eficiencia. Es decir, si se acuerdan de la entrevista con James Watson y Francis Crick, ellos dijeron, la respuesta a la que llegamos con la estructura del ADN es simple, fácil, elegante y eficiente. Sí, ellos inventaron tres cadenas, se inventaron la unión de dos nucleótidos iguales, todo un desastre. Pero resulta que el ADN es una molécula simple, elegante y eficiente. Y eso es lo que en sí mismo define a la naturaleza y a la vida en general. La vida es simple, elegante y eficiente. En ese sentido también
La selección de sexo va a ser simple, elegante y eficiente. No vamos a tener genes que me digan vamos a ser mujeres o vamos a ser hombres. Vamos a tener un camino estándar y una bifurcación del camino estándar, para que en ausencia de esta bifurcación el proceso siga de forma casi automática. Este camino estándar automático es el sistema reproductor femenino. Es decir, si nosotros no tenemos nada que interrumpa el desarrollo embrionario sexual, va a producirse un órgano reproductor femenino. Es el default, es el predeterminado. ¿Sí? Lo que implica que nuestra bifurcación es los genes asociados a la formación del sexo masculino. Ellos sí necesitan genes adicionales para determinar la formación de los órganos sexuales masculinos. He aquí la importancia y la tragedia del cromosoma Y. Si ustedes observan en la imagen, el cromosoma Y en comparación al cromosoma X es un suspiro en el aire. Es pequeño. Pero eso también depende del hecho de que en el cromosoma Y particularmente solo vamos a tener un puñado de genes importantes, todos asociados a la producción masculina, que van a encontrarse en menos de la mitad del cromosoma como tal, es decir, el brazo corto, escaso el brazo satélite y el inicio del brazo largo. El resto va a ser heterocromatina. Es por eso que se ha encontrado de que el cromosoma Y se va acortando a medida de que pasan grandes generaciones, no te piensas, grandes generaciones. Es decir, ¿qué es lo que es probable? Es probable que se acorte más esta zona de aquí abajo, que es la zona de heterocromatina. ¿Sí? Eso implica ciertas ideas. Primera idea importante. El cromosoma X tiene mucho más que solo genes asociados a la producción femenina. Porque como este es un proceso prácticamente predeterminado, el cromosoma X va a tener genes adicionales importantes para el desarrollo del cuerpo. El cromosoma X lo tenemos ambos, tanto varones como mujeres. Por lo tanto, es indispensable. Mientras que el cromosoma Y es diferenciable, es decir, permite la diferenciación a un sexo masculino. Pero si no lo tenemos, no vamos a morir, solamente va a producirse un sexo femenino. Los genes asociados a este cambio van a ser el gen determinante testículo, también conocido como el SRY o TDF, cuya presencia permitirá una serie de activación de genes que no necesariamente se encuentran en el cromosoma sexual, por ejemplo, SOX9 o SOX3, y que básicamente van a producir o van a motivar entonces la diferenciación de la gónada ambipotente que se tiene en un principio hacia un testículo. El testículo es más grande que el ovario, va a ser externo, por lo tanto va a tener que desarrollar una capa de piel. No solo eso, ustedes han visto el ovario no tiene ni por asomo lo que serían los tubos seminíferos del testículo, lo que implica que también va a haber una diferenciación muy marcada desde el punto de vista tisular. Sin embargo, ahí nos quedamos con el punto de vista tisular. Luego vienen los genes denominados los factores AZF, que son el AZFA, el AZFB y el AZFC, que son factores que van a ser indispensables para la generación, activación y permanencia de las células progenitoras de las espermátidas. Es decir, estos genes son indispensables para el desarrollo de espermatozoides. ¿Ok? Bien. Lógicamente, si tenemos un testículo, vamos a tener células de Sertoli, células de Levy. Vamos a tener producción de testosterona y por lo tanto el desarrollo de caracteres externos masculinos. ¿Sí? Y caso contrario, tenemos desarrollo ovario, genitales internos y externos femeninos. Entonces, este tema es algo enrollado, es algo desordenado, pero interesante, porque aquí nos separamos claramente del concepto de identidad de género a biología de género.
Ustedes recientemente en su generación se ha explorado bastante, tal vez demasiado, el concepto de identidad de género. ¿Qué definen como identidad de género? Deme de todo. Estamos en un ambiente libre de sesionados. Todo. ¿Cómo me percibo? Una ideología. Eso es importante. ¿Qué más han escuchado por ahí? Preferencias. Pero obviamente, si hay personas que son los abogados más grandes de identidad de género y dicen que es una ideología, se ofenden más. Ese es el gran problema. Si es una ideología, si nosotros nos basamos desde el punto de vista biológico más puro, XX o XY. Fin. Real, fin. ¿Por qué? Es completamente válido que una persona no quiera tener el sexo que quiere. Yo a psicología no le entiendo. Es completamente válido que una persona quiera cambiar su sexo producto de su ideología. Una apuesta muy arriesgada, pero bueno, autonomía de cada persona. Eso no hará que cada una de sus células siga siendo XX o siga siendo XY. No va a haber manera de que eso lo cambie. Puede cambiar todo el estado que quiera, pero eso sigue siendo una realidad. ¿Y por qué es importante definirla como tal? Como pueden ver, existen cambios genéticos, diferencias, ¿sí? Hay genes diferentes, hay respuestas biológicas diferentes. Por más que queramos negarlo, eso es en lo que el cuerpo va a avanzar. Y ese es el famoso género biológico. Por lo tanto, si bien, por ejemplo, su dogma como médicos es no discriminar en el tratamiento de ninguna persona por ideología, política, de género, etcétera, 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 ustedes igual tienen que ser las personas, señores, usted, ¿qué género biológico tiene? Ay, no. Es XXXY, eso no es importante para definir su enfermedad y su tratamiento. ¿Sí? Fuera prejuicios, fuera ofensas. Es necesario. Y es más necesario aún cuando entremos a este tema porque lo que les acabo de decir lo vamos a echar por el tacho. Podemos tener mujeres XY y hombres XX. ¿Qué pasó? Una anomalía genética. ¿Normal? No. Esperada, menos. Sin consecuencia, absolutamente no. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Entonces, la introducción de cómo se define el sexo es importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener va a ser intercambio, translocaciones, deleciones y duplicaciones de los genes asociados entonces al desarrollo de los sistemas reproductores. Lo que también se conoce como los trastornos o anomalías del desarrollo sexual o los TDS. ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado respecto al cromosoma X y al cromosoma Y y su importancia en la definición del género masculino. Ahora hablemos del cromosoma X. Bajo lo que yo les estoy explicando, resulta de que el cromosoma X se encuentra también en una posición delicada. Si dejamos las cosas tales y como están, técnicamente hablando tenemos una dosis genética mayor para la mujer respecto al cromosoma X que el varón. Que la mujer tiene 2 copias, el varón tiene una. Por lo tanto, habría un desequilibrio cromosómico aparente. Tendríamos que controlarlo. Es decir, hacer que la mujer igual aparentemente tenga solo un cromosoma X, lo que se conoce como un proceso natural esperado llamado la inactivación del cromosoma X. Eso se lo conocen, ¿no? La inactivación del cromosoma X es un proceso a través del cual se silencia uno de los cromosomas X para que haya un equilibrio genético, es decir, que solo se exprese igual una de las cromátides. De esta manera nos encontramos en equilibrio con los varones y no existe una dosis genética ni menor ni mayor. Este proceso de inactivación es completamente aleatorio, lo que implica de que se produce un mosaicismo completo dentro de la mujer, porque cada célula escogerá inactivar un cromosoma diferente. Acá lo importante es que igual se inactiva uno de ellos. ¿Sí? Bien.
Ahora sí entramos entonces en algunos detalles. La manera más sencilla de explicar, por lo tanto, los trastornos sexuales tal vez sean los primeros descritos conocidos como las aneuploidías, acá se encuentra el hermafroditismo entre otros, y finalmente el favorito de todos, el síndrome de Klinefelter. Como tal, el síndrome de Klinefelter también es una representación de un problema de segregación, es decir, una falta de separación correcta de las cromátides durante la meiosis va a llevar que adquiramos un cromosoma adicional y por lo tanto una carga genética desequilibrada. Y esto puede representarse en la forma más común de Klinefelter, que es el 47XXY, es decir, tenemos un cromosoma X adicional y va a ocurrir en uno de 600 varones. Pero tenemos formas más raras como el 48XXXY o el 49XXXY. Veo que es muy raro, estamos hablando de uno en 25.000 o en 10.000. Esa carga de dosis genética es por demás muy peligrosa, especialmente para el cromosoma X, que como hemos visto ya, tiene más genes que solo los genes asociados al desarrollo sexual. También veremos hoy lo que es el TDC testicular XX, es decir, varones con fenotipo XX. Y su contraparte es, en el caso del femenino, el síndrome de Turner, que puede ser más que nada la pérdida de un cromosoma X, que es en este caso 45X. ¿Por qué el síndrome de Turner afectaría a la mujer? Porque independientemente de que haya uno o dos cromátides, el proceso de inactivación igual se produce. Si solo hay una cromátide, complica la trama, ¿verdad? Podemos tener una pérdida completa o parcial del cromosoma X adicional en la mujer, lo que se conoce como el 46XQ, que leído en cristiano es, perdón, creí que podía, que en cristiano es 46, es decir, 46 cromátides, X, también hay el otro X, pero es un X incompleto, y X, en este caso permanece el brazo Q, ¿sí? Y en el caso de la mujer tendremos otras versiones que serán la disgenesia gonadal XY o el síndrome de insensibilidad androgénica XY. Y finalmente la virilización de lactantes, que no tiene nada que ver con lo que van a hacer las aneuploidías con nosotros. Entonces, una idea adicional a lo que es, en este caso, aneuploidía y cromosomas sexuales, como vamos a tener incongruencias o inconsistencias en el desarrollo sexual como tal, lo más probable es de que se tengan problemas de infertilidad de anomalías en el desarrollo, especialmente en el desarrollo si es que está afectándose al cromosoma X, porque recuerden que acá también vamos a tener genes importantes especialmente para el desarrollo neurológico. Entonces vamos a tener problemas en el desarrollo y aparte de eso va a haber un gran estigma sociopsicológico. ¿Sí? Y acá entra un poco el contexto del sociopsicológico. Si ustedes van al Museo del Louvre en Francia o al Museo Vaticano, van a darse cuenta de que existen varias esculturas hermafroditas. Una versión romantizada del hermafroditismo, porque lo que vamos a ver va a ser una versión infantilizada de un niño con cara de una joven, pero con órganos sexuales masculinos. Era visto hasta con cierta belleza y misticismo durante la época griega, que es donde se desarrollaron sus esculturas. Pero como veremos, las implicancias morfológicas nada más lejos de la realidad. A pesar de ello, ya existía un estigma. Si en ese caso el estigma era vanagloriado, ahora el estigma es completamente ignorado. En ese entonces, que hay un hermafrodita era algo interesante y simplemente se le separaba del resto de la población. Hoy en día, a pesar de que sabemos de que Klinefelter ocurre en una de cada 600 personas, o sea, tranquilamente podríamos tener hermafroditas, al menos unos 30 hermafroditas en nuestra equipa. ¿Se han cruzado algún hermafrodita? No. ¿Ellos les han dicho que son hermafroditas? ¿Cómo reaccionarían si les dijeran que son hermafroditas? ¿Han tenido algún novio o novia que dice que es hermafrodita? ¿Se imaginan una relación con una hermafrodita? Sus reacciones me dicen todo respecto a la idiosincrasia de nuestra sociedad. Sus reacciones fueron viscerales y naturales. ¿Qué reacciones he tenido?
Incomodidad. He tenido, bueno, ¿cómo se puede decir? Se han sonrojado. Hay una incomodidad directa. Algunos han entrado en pánico. Su risa no ha sido otra señal de que están nerviosos, no saben qué hacer con esa información. Hasta lo han pensado imposible. Se han cuestionado sus amistades. Es una reacción directa de nuestra sociedad y nuestra sociedad. Ahora, no se pongan en la situación que les he puesto yo, en el que ustedes entran en conexión con el hermafrodita. Pónganse en la situación de que ustedes son el hermafrodita. Chicos, pónganse en la situación en la que ustedes son el hermafrodita y ahora son testigos de estas reacciones. Complicado. ¿Sí? No tienen que decir nada para darse cuenta de que esta persona no es bienvenida en el círculo social cercano y lejano de ninguno de ustedes. Esto directamente implica, por lo tanto, como lo que estamos mostrando en la diapositiva, niveles más bajos de adaptación psicosocial, desarrollo educativo detenido, rendimiento laboral y dependencia afectados e inclusive con dificultades para formar una familia y aspectos sociales. Así que no va a ser raro encontrar en personas con este tipo de síndromes, más allá de sus problemas fisiológicos, problemas psicológicos como depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. Como les digo, en la época de ella fue muy romantizado, pero es una situación muy complicada más allá del aspecto biológico. En el caso de Klinefelter tenemos que va a ser relativamente común. Vamos a tener un fallo en la recombinación y crossover de los cromosomas sexuales. Lo más probable es de que, si bien se va a producir un XXY, también se puede producir un XXY parcial, lo que va a ser una pérdida de cromosomas de genes importantes como los genes AZF, lo que puede llevar a fallos en las células germinales y por lo tanto infertilidad congénita. Es decir, hay una formación incompleta de los órganos masculinos o femeninos, ya que vamos a tener una doble carga genética de los genes asociados a la diferenciación femenina, compitiendo o antagonizando los genes expresados en la formación masculina. Es decir, en palabras sencillas, nadie se pone de acuerdo. ¿Qué hago? ¿Me voy para allá? ¿Me voy para acá? No sé. Entonces lo que vamos a tener va a ser deficiencia persistente en andrógenos, por lo tanto una formación externa masculina incompleta, disminución en el tono muscular, libido y densidad mineral ósea, que pueden ser características asociadas con una formación femenina. El estrógeno, sorprendentemente, hasta cierto punto me ayuda mucho en la absorción de calcio. Las mujeres son más propensas a sufrir osteoporosis por ello, especialmente a partir de la edad. En el caso también de todos los de los varones van a tener una formación más androgénica que completa. Por lo tanto, va a haber caderas anchas, torso angosto, manos pequeñas y hipogonadismo, ¿no? Va a haber una formación incompleta y algunas características externas, normalmente enfocadas hacia una formación femenina. Algunos casos van a tener un aspecto mosaico, es decir, que no todas las células van a ser 47XY, algunas células van a ser 46XY, lo que va a hacer que esta apariencia o estas características sean sumamente variables. En algunas personas va a ser menos notorio que en otras. Inequívocamente se va a observar con mayor fuerza una vez alcanzada la pubertad, porque aquí vamos a ver un antagonismo o una incongruencia en la producción de hormonas como la testosterona y el estrógeno, por lo que la formación durante la pubertad se va a ver un poco afectada, ¿sí? Entonces, dentro de los otros trastornos del desarrollo sexual, vamos a ver, como hemos mencionado, lo que van a ser la afectación directa de genes involucrados en el desarrollo de los órganos sexuales. Por un lado vamos a tener una disferencia gonadal XY, es decir, una mala formación de las gónadas masculinas, que puede producirse por
Mutaciones en el gen SRY, que pueden ser mutaciones de pérdida de función, es decir, que ese relleno tiene una función definida y por lo tanto la formación de los testículos como tal corta. La persona es XY, pero con un Y inservible, por lo tanto no se generan los órganos masculinos. Lo mismo que fuera un XX con un X preinactivado. ¿Sí? En el caso de la duplicación de DAX1, DAX1 es un momento importante para el desarrollo ovárico. Si tenemos una duplicación en un momento de función de DAX1, DAX1 también va a competir directamente con SRY y SOX9. Por lo tanto, va a motivar la producción de órganos sexuales femeninos, a pesar que tenemos un fenotipo XY. La mutación de SOX9 está ligada directamente a la producción de las células de Sertoli y las células de Lilly, por lo tanto, el desarrollo gonadal masculino y la producción de testosterona. Si este no está presente, también vamos a tener una formación incompleta. En este caso, normalmente ahora se va a ver, como RCRY no lo toca, se forman los testículos, pero son inservibles, es decir, no producen testosterona y por lo tanto la formación externa masculina queda incompleta. Otros tipos de problemas pueden ser asociados a la azoospermia, que es la falta de espermatozoides, o la oligospermia, que es la falta de espermatozoides viables, que va a ser, por lo tanto, de lesiones en AZF o en DAS, que son genes asociados a la producción de espermatozoides, mutaciones en SP9Y y de lesiones en DDX3. Adicionalmente a esto tenemos lo que son masculinizaciones incompletas, que vamos a ver más adelante, que no necesariamente se asocian a cambios en los genes que permiten la diferenciación sexual, pero van a ser a problemas adicionales, no detallados. Por ejemplo, la insensibilidad androgénica. Primero definamos qué es insensibilidad. Fácil, falta de sensibilidad, doctora. Sí, correcto, falta de sensibilidad. ¿Por qué se caracteriza la diabetes 2 y que la separa de la diabetes 1? En la diabetes 2 tenemos una resistencia o insensibilidad a la insulina y por lo tanto la incapacidad de absorción de la glucosa. En la insensibilidad androgénica tenemos una incapacidad de detección de andrógenos como la testosterona o la falta de los carriers necesarios para su inclusión dentro de la célula, lo que hace que las células no respondan a la testosterona aunque éstas se produzcan. Por lo tanto, tenemos una masculinización incompleta, normalmente asociada a factores externos. Por el lado del ovario vamos a tener posibles translocaciones del gen SRY, es decir, que uno de los cromosomas X adquiere el gen SRY, convirtiéndose en un pseudo cromosoma Y, y por lo tanto, si hay el gen SRY, se produce una división embriogénica de las gónadas masculinas en lugar de las femeninas. Recuerden de que las femeninas no tienen un gen especial, simplemente se diponen. Basta con que SRY esté ahí para que sea una bifurcación a otro camino. Y si está, bifurcará a otro camino. Igual, la duplicación de SOX9 y duplicación de SOX3 van a afectar directamente en la producción de las células de Sertoli, diferenciación de ese lado, producción de testosterona, en el caso de SOX3, va a promover esto y también una cierta diferenciación neurológica, lo que va a llevar a TDS testicular y a la TDS ovotesticular XX. Es decir, la producción testicular XX es directamente producción de testículos como tales, y encima funcionales, semifuncionales, porque producen testosterona, pero no generan espermatozoides porque hacen la está con una característica genética XX, y el TDS ovotesticular XX, que es otra característica un poco diferente, es decir, que vamos a tener, por ejemplo, la producción parcial o la falta de maduración correcta de los testículos, lo que va a hacer que los testículos queden internalizados a modo de ovarios, pero que al final del día sean testículos. Creo que esta es una de las versiones más revisadas en la media general, en Dr. House, en la ley del orden, en
Grey's Anatomy, el clásico caso de TB testicular, en el que llega una mujer y resulta que tiene testículos adentro. ¿Sí? Y por otro lado tenemos que hemos dicho las enfermedades no asociadas a la producción hormonal o el cambio en los órganos sexuales como tales, como la virilización de infantes o la virilización de lactantes XX, que directamente ya es un problema externo. Es decir, por ejemplo, una hiperplasia de la corteza suprarrenal, productora de precursores como la testosterona. Lo que va a llevar, por lo tanto, a un exceso de testosterona en una mujer. Imagínense las famosas mujeres con barba, por ejemplo. Muy bien, vamos a entrar a una por una. Son 10. ¿Tienen un break? Sí. Ya, vayan a una. Tenemos